Yo, Raúl Castañeda, de 45 años, magnate y escéptico convencido, confieso la profanación diabólica que cometí. Arrojé, con furia y escarnio, la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe de mi madre para que mi perro la destruyera. Mi idolatría al dinero y a la razón justificaba el acto, pues la santa había fallado en revelarme los números de la lotería que tanto deseaba. Nunca imaginé que, apenas una semana después, un secuestro exprés devastaría mi existencia, y que, inexplicablemente, la misma Virgen de Guadalupe, a través de mi perro y la intervención compasiva de un vecino devoto, comenzaría a guiar mi brutal conversión y salvación. Para entender el abismo en que me encontraba, es preciso retroceder. Mi camino hacia el escepticismo radical y la idolatría de la ganancia comenzó temprano. Crecí en un hogar donde mi madre, Elena Castañeda, una mujer de fe sencilla, intentaba inculcarme el amor por la Virgen de Guadalupe. La recuerdo a ella, arrodillada, con esa misma pequeña imagen en las manos, rezando fervorosamente. Yo, sin embargo, desde niño, fui inclinado a la lógica, a los números, a lo que podía ser probado. Mi padre, el ingeniero Jorge Castañeda, un hombre pragmático, aunque no ateo, valoraba la evidencia científica, por encima de todo, y esto reforzó mi inclinación. En la universidad, me sumergí de lleno en las ciencias exactas y la economía. El éxito financiero se convirtió en mi único Dios, mi altar. Construí mi imperio sobre la premisa de que la razón y el esfuerzo individual eran las únicas claves para el poder y la riqueza. Cualquier cosa que no encajara en esa ecuación, fe, milagros, lo sobrenatural, era descartada como superstición, o peor aún, como una herramienta de manipulación para los débiles. La devoción a la Virgen de Guadalupe en particular, yo la veía como la quinta esencia de la idolatría y la irracionalidad, un vestigio de una era oscura que la razón debería haber erradicado. Me veía como un faro de lucidez, un magnate iluminado por la razón, que había desentrañado los secretos de la prosperidad y el control. Mi fortuna no era solo dinero, era la prueba irrefutable de que el escepticismo era la única vía hacia el éxito. Cada nuevo contrato firmado, cada inversión lucrativa, era un clavo en el ataúd de la superstición y de la fe ciega. Mi desprecio no era pasivo, era un fanatismo invertido, una cruzada personal para liberar las mentes de las ataduras de lo que yo llamaba ilusión religiosa. Me convertí en un heraldo del escepticismo, usando mi fortuna y mi éxito como evidencia científica de que la fe era una superstición obsoleta. Mi retórica era afilada, y no escatimaba críticas a la idolatría mariana, que yo veía como la forma más pura de ignorancia. Para mí, la Virgen María era un demonio, que robaba la autonomía de las personas, una ilusión que les impedía buscar la verdadera razón, y la prosperidad material. Adoctrinaba a mis colegas, mis empleados, incluso a algunos familiares más jóvenes, con la convicción de que la religión era un impedimento para el progreso. Mi arrogancia crecía con cada validación, con cada risa compartida sobre la ingenuidad de los católicos. Yo era el magnate que desenmascaraba la barbarie de la fe, el profeta de una nueva era de razón y riqueza. Nunca imaginé que esa luz que tanto pregonaba era, en realidad, una oscuridad que me cegaba, y que me conduciría a mi prueba final. Mi madre, con su fe sencilla e inquebrantable, siempre me decía que rezara a la Virgen por todo. «Pide con fe, hijo mío, y ella intercederá», repetía, con los ojos anegados de devoción, sosteniendo aquella pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Para mí, eso era la más pura superstición, una fuga de la razón, una barbarie intelectual. Pero, en mi fanatismo escéptico, decidí darle a la Virgen de Guadalupe una oportunidad matemática, irrefutable. Si era tan poderosa, si realmente intercedía, que me revelara los números de la lotería. Exigía evidencia científica para creer, algo palpable, lucrativo, que se tradujera en más dinero, más poder. Durante semanas, mi madre Elena Castañeda rezó fervientemente con su pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, mientras yo, en mi opulenta oficina de reforma, aguardaba los números de la lotería con una sonrisa irónica y despectiva. Cada sorteo sin los números ganadores era para mí una prueba irrefutable de que la fe era una ilusión, un demonio, que robaba el discernimiento y la capacidad de pensar por uno mismo. Mi idolatría al dinero, a la lógica y a mi propia razón, se solidificaba con cada fracaso de su santa. La frustración crecía, convirtiéndose en una furia silenciosa y corrosiva. Aquella imagen de yeso, antes apenas un adorno sin valor, comenzó a tornarse un símbolo personal de la mentira que tanto despreciaba.
un icono de la idolatría, que había jurado combatir. Yo, Raúl Castañeda, el millonario de la razón, el heraldo de la verdad, estaba a punto de explotar en un acto de desprecio que sellaría mi destino. Los números de la lotería nunca llegaron. Mi razón exigía una respuesta, una prueba final de que la Virgen de Guadalupe era una farsa, una superstición inútil. En mi fanatismo escéptico, decidí que era hora de un sacrilegio calculado, una barbarie, que serviría como mi experimento científico definitivo. La imagen de la Virgen de Guadalupe que mi madre tanto veneraba era el demonio de la ilusión, el icono de la idolatría que necesitaba destruir. La tomé, sintiendo el peso del yeso en mis manos, y un odio gélido me consumió. No era solo rabia, era la convicción de que estaba haciendo lo correcto, de que estaba liberándome, a mí, y de alguna forma, al mundo de aquella creencia. Mi perro, Canelo, un Rottweiler fuerte, sería el instrumento perfecto para probar que aquella santa no tenía poder alguno. Era mi declaración de guerra contra la fe, mi evidencia científica de que solo el dinero y la razón gobernaban. Con una sonrisa de escarnio, arrojé la pequeña imagen a Canelo. El yeso se estrelló contra el suelo, fragmentándose con un estruendo seco. En ese instante, una figura se materializó en el umbral. Mi madre Elena, con los ojos muy abiertos, la fe de toda una vida rota en su mirada. Su grito ahogado fue un golpe más devastador que cualquier sonido de yeso roto. Canelo, mi Rottweiler, ajeno al drama humano, obedeció el comando implícito, mordiendo y desgarrando lo que quedaba de la figura, un fragmento del manto azul de la Virgen de Guadalupe, ahora hecho jirones, quedando prendido entre sus dientes. Yo la observaba, la satisfacción perversa de mi misión cumplida, se disolvía en la visión de su rostro quebrado, su mano temblorosa cubriendo su boca en un intento fallido de contener un sollozo. La idolatría había sido desenmascarada, la superstición deshecha en pedazos. Pero en lugar del triunfo, un vacío glacial me invadió. Una punzada de algo que no lograba identificar, una culpa naciente y abrasadora, sustituyó la euforia esperada. Era como si la barbarie que acababa de cometer hubiera dejado un eco hueco en mi alma, un silencio perturbador que ahora resonaba con el llanto, ahogado de mi madre, una imagen de dolor que quedaría grabada a fuego en mi mente. Fue entonces que mi madre Elena Castañeda entró en la sala. Sus ojos, antes humedecidos por la fe, ahora se abrieron con horror al ver los pedazos de la Virgen de Guadalupe esparcidos por el suelo y a mi Rottweiler Canelo, con un trozo de yeso en la boca. Un grito ahogado escapó de sus labios, seguido de un llanto que me desgarró por dentro, a pesar de toda mi armadura de razón. Se arrodilló, recogiendo los fragmentos de la imagen con manos temblorosas, como si estuviera juntando los pedazos de su propio corazón. El dolor maternal en su rostro era palpable, un sufrimiento puro y desgarrador que yo, en mi fanatismo escéptico, no podía, o no quería, comprender. «Hijo mío, ¿qué has hecho?», susurró, con la voz quebrada. Yo, con la frialdad de un científico observando un experimento, respondí: «Madre, es solo yeso, una superstición. La Virgen de Guadalupe no existe, no tiene poder. Es hora de que despiertes a la realidad, a la evidencia científica». Mis palabras, proferidas con una crueldad calculada, buscaban destruir no solo la imagen, sino también su fe. Aquel momento de dolor maternal, provocado por mi acto sacrílego, era para mí la validación final de mi escepticismo, la prueba de que yo era el heraldo de la verdad, y ella, la víctima de la ilusión y del demonio de la fe. El eco de aquella profanación, sin embargo, no se callaría tan fácilmente. Resonaba en el dolor de mi madre y en la extraña ausencia de paz en mi propia victoria. Pero yo, Raúl Castañeda, no permitiría que un mero eco de culpa o el sufrimiento de mi madre socavaran mi fortaleza de razón. Al contrario, aquel acto sacrílego se convirtió en el combustible para una cruzada aún mayor. Mi victoria sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe, aquel sacrilegio calculado, no era el fin, sino el inicio de una doctrina pública. Me convertí en un predicador del escepticismo, un heraldo de la evidencia científica, contra lo que yo llamaba idolatría y superstición. Mi fortuna, mi éxito en los negocios, eran las pruebas irrefutables de que el dinero y la razón eran los únicos dioses válidos. En conferencias para empresarios e inversionistas, en artículos que publicaba en revistas de negocios, destilaba mi desprecio por la fe. Usaba mi púlpito de millonario para ridiculizar la devoción a la Virgen de Guadalupe, calificándola de una forma demoníaca de control mental, un impedimento para el progreso y la verdadera prosperidad. Mi retórica era afilada, y no dudaba en usar términos como superstición infantil e ilusión peligrosa para describir cualquier forma de fe religiosa.
Me veía como un libertador, alguien que desenmascaraba el fraude de la religión. Mi influencia sobre mis empleados era sutil pero constante. Incentivaba el pensamiento racional, el enfoque en el lucro y la productividad, siempre con el subtexto de que la fe era una distracción inútil. En reuniones sociales, me deleitaba en debates acalorados, donde desarticulaba la lógica de la fe con argumentos basados en la ciencia y la lógica, siempre con una sonrisa condescendiente. El fanatismo que antes era solo mío, ahora se extendía, validado por aquellos que, como yo, idolatraban el éxito material. Yo era el millonario, que probaba que Dios era el dinero y la razón, y que la Virgen de Guadalupe no era más que un trozo de yeso sin poder. Sin embargo, después del acto sacrílego con la imagen, algo cambió sutilmente. La victoria que había sentido al ver el yeso destrozado no se tradujo en la paz absoluta que esperaba. Al contrario, una inquietud silenciosa comenzó a sembrarse en mi pecho, una semilla de desasosiego que me negaba a reconocer. La atribuía al estrés de los negocios, a la presión de mantener mi imperio financiero, pero era diferente. Era una sombra persistente, un susurro que cuestionaba la solidez de mi razón, carcomiéndola desde dentro. La imagen rota de la Virgen de Guadalupe, aunque la había barrido a la basura sin remordimiento aparente, parecía haber dejado fragmentos invisibles en mi mente. En momentos de silencio, cuando la agitación del día disminuía y me veía solo en mi lujoso apartamento de Lomas de Chapultepec, yo veía los pedazos, oía el llanto ahogado de mi madre Elena Castañeda. Me esforzaba por rechazar esas apariciones internas como meros resquicios de una superstición infantil, una debilidad emocional que mi razón y mi evidencia científica deberían haber erradicado por completo. Pero persistían, como un demonio interno que no lograba exorcizar con lógica o con la frialdad de los números. Mi perro Canelo, el Rottweiler que había sido cómplice involuntario de la profanación, ahora me miraba con una inocencia que, extrañamente, me incomodaba. Era como si sus ojos guardaran la memoria del acto, un recordatorio silencioso de mi crueldad, de mi idolatría al escepticismo que me cegaba. Yo, Raúl Castañeda, que idolatraba el dinero y la razón por encima de todo, empezaba a sentir un vacío que ninguna fortuna podía llenar. Una falla en mi sistema de creencias que no estaba preparado para admitir. La razón que tanto pregonaba no me daba respuestas para aquel creciente desasosiego. La intervención divina que tanto me burlaba aún no había llegado, pero la semilla de la duda, de la inquietud, estaba plantada, esperando el momento de germinar en medio del caos que se aproximaba. La inquietud crecía, pero yo la sofocaba con más trabajo, más números, más razón. Mi madre Elena, sin embargo, no lograba disimular el dolor. Su llanto, después de la profanación diabólica de la imagen, parecía haber atraído una atención indeseada. Fue entonces que don Salvador Ramírez, nuestro vecino del piso de abajo, un hombre de fe sencilla e inquebrantable, empezó a aparecer. Él, a quien yo siempre había desestimado como un supersticioso devoto de la Virgen de Guadalupe, ahora me miraba con una compasión que me irritaba profundamente. Sus ojos, que antes veía como ingenuos, cargaban una serenidad que yo no poseía. No vino a confrontarme sobre el acto sacrílego, sino a ofrecerle un hombro a mi madre. Lo veía, desde mi ventana, conversando con ella en el jardín, sus manos arrugadas sosteniendo las suyas. Hablaba de esperanza, de la Virgen de Guadalupe y de milagros guadalupanos, palabras que yo clasificaba como ilusiones, y demás demonios, que robaban la capacidad de las personas para enfrentar la realidad. Mi razón, me gritaba que era un tonto, un heraldo de la idolatría. Yo, Raúl Castañeda, el magnate del escepticismo, sentía un desprecio visceral por aquella creencia. Pero, en un día particularmente sombrío, cuando mi madre Elena estaba visiblemente debilitada, don Salvador Ramírez se acercó a mí, no con sermones, sino con un platillo de comida casera. Tu madre necesita fuerza, Raúl, dijo él, con una voz suave, y tú también. Esa simple gentileza, viniendo de alguien a quien yo consideraba un símbolo de la superstición que tanto combatía, me tomó por sorpresa. Yo esperaba un juicio, una reprimenda, pero recibí compasión. Fue una pequeña, casi imperceptible, grieta, en mi armadura de razón y escepticismo. Yo no aceptaba su fe, pero la humanidad en su gesto era una evidencia que mi lógica no podía refutar. Nunca imaginé que un vecino católico compasivo pudiera sembrar la semilla de la duda en mi corazón tan endurecido. La profanación diabólica que cometí me aisló, pero la compasión de él comenzó a atraerme de vuelta, aunque yo aún no quisiera admitirlo.
La compasión de don Salvador Ramírez, una anomalía, un resquicio de una superstición que yo, el millonario de la razón, había superado. Mi armadura de escepticismo no tenía fisuras para la ingenuidad ajena. Me sentía invulnerable, en la cúspide de mi poder, un dios del dinero y de la evidencia científica. Mi arrogancia era el oxígeno que respiraba, la certeza de que nada podría tocarme. Nunca imaginé que este vértigo de inviolabilidad sería el preludio de mi caída. La noche llegó, oscura y traicionera. Salía de mi oficina en Reforma, el imperio de cristal y acero construido con mi razón y evidencia científica, blindado en mi auto de lujo. Me sentía intocable, un dios del dinero, inmune a las supersticiones. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, esa ilusión se hizo pedazos. Un golpe seco en la parte trasera, una llanta ponchada a la fuerza. La puerta de mi auto fue arrancada con violencia brutal, y yo, Raúl Castañeda, fui arrojado al suelo como un saco de basura, armas frías apuntando a mi cabeza, voces rudas. El olor a pavor, mi propio pavor, inundó el aire. El secuestro exprés, la profanación diabólica, que tanto despreciaba, ahora era mi realidad visceral en la Ciudad de México. Mi fortuna, mi estatus, mi razón, inquebrantable. Todo se volvió inútil en segundos. El demonio que yo tanto pregonaba ser la fe, se manifestaba ahora de forma real, robándome mi libertad. Mi idolatría al dinero no me salvó. Estaba allí, un millonario despojado, cara a cara con la más cruda y devastadora de las realidades, donde mi lógica no tenía poder alguno. El control que tanto idolatraba se esfumó, y el pánico se apoderó de mí, una sensación que mi razón escéptica nunca había permitido. Fui arrojado al interior de una camioneta oscura, el impacto sacándome el aire de los pulmones. El hedor a metal oxidado, sudor y desesperación era sofocante, una antítesis brutal a la opulencia perfumada de mi vida. Mi razón, mi mente afilada para los negocios, intentó inmediatamente calcular, negociar. Soy Raúl Castañeda, un magnate, tengo dinero, mucho dinero, pueden tener lo que quieran, pero sáquenme de aquí. Las palabras, que antes abrían puertas y movían montañas, ahora eran recibidas con una risa gutural y un golpe seco en la cabeza. Cállate, Playboy. La voz era fría, deshumana. La oscuridad era absoluta, y con ella, la certeza de que mi evidencia científica y mi escepticismo eran tan inútiles como la imagen rota de la Virgen de Guadalupe. El demonio que yo adjudicaba a la fe, ahora se materializaba en la brutalidad de esos hombres, robando no solo mi libertad, sino cada vestigio de mi dignidad. Yo, el magnate que idolatraba el control y el poder, era ahora un mero objeto, una mercancía. Mi idolatría a mi propia inteligencia, mi culto a la razón, se desmantelaba con cada amenaza, con cada empujón. Mis intentos de imponer mi lógica, de imponer mi voluntad, eran recibidos con carcajadas y amenazas brutales. Cada palabra de poder que intentaba proferir, era silenciada por un golpe o una advertencia fría. El pánico, que mi razón siempre suprimió con lógica y números, ahora era una ola constante, corroyendo mi mente, transformando mi fanatismo por mí mismo en ruinas. La barbarie que yo había cometido contra la fe de mi madre parecía un preludio infantil comparada con la barbarie real que vivía. Estaba desnudo, desprovisto de todo lo que me definía, y la superstición de la que me burlaba parecía menos aterradora que la realidad de aquel cautiverio. Mi mente, acostumbrada a dominar, estaba ahora dominada por el terror. El control que tanto idolatraba se esfumó, y yo era solo un cuerpo tembloroso, un objeto a merced de figuras despiadadas. Las horas se arrastraban en el cautiverio, cada minuto una eternidad de terror e incertidumbre. Allá afuera, el mundo que yo había construido con tanto ahínco, mi fortaleza de razón y evidencia científica, se desmoronaba. La noticia de mi secuestro exprés había estallado, y yo sabía que mi equipo de abogados de élite, mis especialistas en seguridad, todos los recursos que mi idolatría al dinero podía comprar, estaban en frenética movilización. Pero desde dentro de aquel infierno, yo sentía la impotencia, el fracaso de cada estrategia. Los telefonemas, que yo imaginaba serían de negociación, resultaron ser martillazos en mi alma. Los secuestradores, figuras sombrías e impenetrables, se mofaban de mi fortuna, de mi supuesta razón de ser. Mi riqueza, antes un símbolo de poder inquebrantable, ahora era solo un número en un papel, un anzuelo que me ataba aún más. Exigían un valor, que no solo vaciaría mis cuentas, sino que desmantelaría mi imperio, la estructura misma de mi existencia.
Cada exigencia absurda, cada plazo apremiante, era un clavo en el ataúd de mi fe en el dinero, de mi idolatría a la lógica y al control. El escepticismo que me blindaba contra cualquier superstición, que me hacía burlarme de la Virgen de Guadalupe y de cualquier milagro guadalupano, ahora me dejaba desnudo, vulnerable al terror de una realidad donde el dinero no era Dios, sino una pesada carga. Mi mente, acostumbrada a resolver ecuaciones complejas y a prever mercados, estaba paralizada. Las soluciones basadas en mi lógica fallaban miserablemente. La desesperación se instalaba, una sombra fría que engullía la luz de mi autosuficiencia. Yo, Raúl Castañeda, el hombre que había arrojado la imagen de la Virgen de Guadalupe para que su perro la destruyera, estaba al borde del abismo. Y por primera vez, una idea insidiosa, casi diabólica para mi antiguo yo, comenzó a infiltrarse. ¿Y si, donde mi lógica fallaba, la fe, que tanto despreciaba pudiera ofrecer algún consuelo? Pero la rechazaba con todas mis fuerzas, un último bastión de orgullo en medio de la ruina. La profanación diabólica que yo vivía era un espejo de aquel acto sacrílego que había cometido, y la conversión parecía un camino imposible, una traición a todo lo que yo era. En aquel agujero oscuro, sin evidencia científica o lógica a la que aferrarme, la mente, antes un templo de razón, se volvió un campo de batalla. No eran solo los secuestradores quienes me torturaban, era la imagen destrozada de la Virgen de Guadalupe, la misma que yo, en mi profanación diabólica y fanatismo, había arrojado para que mi perro la destruyera. El llanto de mi madre, el dolor en sus ojos, resonaba más fuerte que cualquier amenaza. Intentaba desechar esas apariciones como delirios del estrés, resquicios de una superstición infantil que mi lógica debería haber erradicado. Pero la culpa, un demonio que nunca imaginé poseer, carcomía mi alma. La idolatría al dinero y al escepticismo que había justificado mi sacrilegio, ahora se sentía vacía, inútil. Yo, el magnate de la razón, estaba siendo atormentado por un pedazo de yeso y el recuerdo de mi propia crueldad. La evidencia científica no ofrecía consuelo para el tormento interno. Cada latido de mi corazón parecía un eco del sonido de la imagen rompiéndose. Me veía, con una claridad brutal, como el demonio, que tanto pregonaba existir en la fe ajena. Mi razón fallaba en explicar por qué la imagen de la Virgen de Guadalupe, que yo tanto despreciaba, ahora me perseguía con tanta intensidad. Era una conversión, forzada al terror de la propia conciencia, un milagro, invertido de autocondenación. El escepticismo que me definía era ahora un velo rasgado, revelando una vulnerabilidad que jamás admitiría. El secuestro devastó, no solo mi libertad, sino la fortaleza de mi mente, abriendo paso a lo impensable. Jamás imaginé que un día la Vaporwell, Virgen, que había profanado sería la sombra más real de mi cautiverio. Mientras me consumía en aquel infierno, mi mente, que antes descartaba cualquier superstición como basura, era forzada a confrontar una realidad brutalmente personal. Los secuestradores, en sus momentos de crueldad calculada, dejaban escapar fragmentos de información sobre el mundo exterior. Mi madre, la mujer que yo había herido con mi barbarie contra la imagen de la Virgen de Guadalupe, se estaba consumiendo. Su fe, de la que tanto me burlaba, era puesta a prueba al límite, pero no se quebraba. Esa era la evidencia, que no podía refutar, ni siquiera con mi escepticismo más arraigado. La razón me decía que todo era inútil, que era un mero delirio, pero su persistencia era un hecho innegable. Y entonces, el nombre de Don Salvador. El vecino católico, el hombre de la superstición sencilla que yo siempre había visto como un ingenuo, se había convertido en el pilar de mi madre. Él no solo la consolaba, sino que organizaba cadenas de oración, distribuía volantes con mi foto, movilizaba a la comunidad. Mi razón me decía que era inútil, un mero placebo para la desesperación. Pero su voz, hablando de milagros, con una convicción que, para el antiguo Raúl, habría sido demoníaca, ahora resonaba, un eco distante en mi prisión. Mi razón había fallado miserablemente. La fe de Don Salvador, en contraste, parecía ser la única fuerza activa, el único faro de esperanza que se encendía en la oscuridad. Esa idolatría a la Virgen de Guadalupe, antes vista como debilidad e ignorancia, era ahora una fuente inagotable de fuerza para mi madre y para él. Un misterio que, en mi propia desesperación, comenzaba a no poder ignorar. Nunca imaginé que un día, la superstición ajena, sería lo único que me conectaría con la esperanza, la única evidencia científica, de que algo más allá de mi lógica podría mover el mundo.
La conversión parecía un abismo, pero la dedicación de don Salvador era un hilo tenue, casi imperceptible, que comenzaba a jalarme, a desmantelar mi fanatismo. El frío aire del arma contra mi sien era más real que cualquier balance financiero, cualquier evidencia científica que un día idolatré. Fui arrastrado a esa habitación oscura, un cubículo fétido que sería mi tumba, si el ultimátum de los secuestradores se cumplía. Última oportunidad, millonario. El dinero o tu vida, y tu familia tendrá un recuerdo. La voz, fría como el metal, resonaba el fin. Mi escepticismo, mi razón afilada, todo lo que me definía como Raúl Castañeda, el hombre que se burlaba de la superstición y de la Virgen de Guadalupe, se desmoronó en polvo. No había lógica, no había números, no había negociación para la muerte inminente. El demonio que tanto pregonaba ser la fe ajena, ahora era la propia cara de mi aniquilación. No podía pensar, no podía respirar. Mi vida, mi imperio, la idolatría al dinero que me cegueó con acento agudo ante el acto sacrílego que cometí contra la imagen de la Virgen de Guadalupe, todo estaba a punto de desaparecer. En ese momento de desesperación absoluta, clamaba por una solución, por una lógica, por cualquier cosa que pudiera salvarme, pero no había ninguna. El fanatismo de mi creencia en mí mismo, en mi autosuficiencia, estaba en ruinas. Sentí el vacío abismal de una existencia sin fe, donde la razón era impotente y la muerte, una realidad inminente e irrefutable. La aniquilación de mi yo escéptico era completa. Nunca imaginé que un día la muerte sería tan brutalmente real, tan desprovista de cualquier milagro o esperanza. El secuestro había devastado no solo mi libertad, sino la esencia misma de mi ser, dejándome al borde de una conversión forzada por la más pura y aterradora de las realidades, el fin. En ese limbo entre la vida y la muerte una sensación extraña y gélida me recorrió. No era el frío de la celda, ni el miedo habitual, era un asterisco escalofrío. Inexplicable asterisco. Como si una corriente invisible me conectara a algo distante, algo que mi razón intentó de inmediato rechazar como un delirio. Pero la imagen mental, vívida y perturbadora, insistía. Mi Rottweiler, el mismo perro que yo, en mi acto sacrílego y fanatismo, había ordenado que destruyera la imagen de la Virgen de Guadalupe, aparecía ahora en mi mente. Venía con algo en la boca, un pequeño fragmento azul, del manto de la morenita. Veía a mi madre, temblorosa, tomándolo, y a don Salvador, el vecino supersticioso, hablando de señales y milagros. El demonio de mi escepticismo gritaba que era una locura, fruto del estrés extremo. Pero la fuerza de aquella imagen, la persistencia de ese asterisco fragmento asterisco azul, era una evidencia que mi razón no lograba desmantelar. La idolatría al dinero y a la lógica que me definía estaba fracasando miserablemente en salvarme, y ahora, la superstición que tanto despreciaba, a través de mi propio Canelo y de la fe de don Salvador, parecía ser lo único que se movía, que asterisco actuaba asterisco. Aquel acto sacrílego que yo había cometido, el de arrojar la imagen al perro, se estaba transformando en un puente, una rendija de luz. Nunca imaginé que un día el demonio de mi escepticismo cedería espacio a una extraña e incómoda esperanza, impulsada por un pedazo de yeso y la fe de un vecino. La conversión parecía menos absurda que la realidad de mi infierno. En ese momento de desesperación absoluta, con el arma fría todavía resonando en mi sien y la muerte inminente, mi razón cedió. Ya no quedaba lógica, ni evidencia científica que pudiera salvarme. El demonio de mi escepticismo, que tanto había alimentado, ahora me abandonaba, dejándome desnudo y aterrorizado. El magnate que idolatraba el dinero y el control, estaba reducido a un guiñapo humano, implorando por algo que siempre llamé superstición. La imagen del fragmento azul, del manto de la Virgen de Guadalupe que mi perro Canelo había llevado, y la voz de don Salvador Ramírez, el vecino supersticioso, hablando de milagros e intervenciones, invadieron mi mente. Yo, Raúl Castañeda, el hombre de la barbarie y el sacrilegio, el heraldo de la razón contra la idolatría, estaba a punto de hacer lo impensable. Nunca imaginé que un día yo, el escéptico arruinado, gritaría en la oscuridad por aquella a quien tanto desprecié. Y entonces, en un susurro ronco que apenas se atrevía a cruzar mis labios, un grito silencioso que desgarró mi alma, recé. No fue una oración de fe, sino un pacto desesperado, un desafío final al universo. Virgen de Guadalupe, si existes, si no eres la ilusión, el demonio, que pensé, si tienes poder,
como mi madre y don Salvador dicen, sácame de aquí. Fui un bárbaro, arrojé tu imagen para que mi perro la destruyera, me burlaba de tu idolatría, pero dame un milagro. Sálvame de este secuestro. Demuestra que mi razón estaba equivocada, que mi escepticismo era una prisión. No sé rezar, no sé pedir. Pero si eres real, ayúdame. Por favor, Virgen Morena, por favor. Aquellas palabras, pronunciadas con una mezcla de vergüenza, furia y una tenue esperanza, eran la conversión más brutal que yo pudiera imaginar. Era el grito de un hombre que lo había perdido todo, incluyendo su razón y su idolatría al dinero, y que ahora se aferraba al último hilo de una superstición que él mismo había intentado destruir. La oscuridad de la celda parecía tragar mi súplica, pero, inexplicablemente, un calor sutil comenzó a extenderse en mi pecho, una sensación que no podía explicar con ninguna evidencia científica. Era el inicio de algo, la semilla de una transformación que devastaría mi antiguo yo. Ese calor sutil, que yo, Raúl Castañeda, el heraldo de la razón y de la evidencia científica, jamás podría explicar, empezó a intensificarse. No era el calor sofocante de la celda, sino una irradiación interna, como si una brasa dormida en mi pecho hubiera sido súbitamente reavivada. Mis ojos, acostumbrados a la penumbra opresora, comenzaron a discernir una tenue luminiscencia. Era una luz suave, azulada, que brotaba del rincón más oscuro de aquel cautiverio inmundo, donde la suciedad y la desesperación reinaban. Mi escepticismo bramaba que era un truco de la mente, una alucinación inducida por el miedo y el hambre, pero el calor y la luz eran innegables, tangibles de una forma que desafiaba toda mi razón. La luz azulada no era deslumbrante, era acogedora, casi etérea, y comenzó a tomar forma. Lentamente, como si emergiera de un velo de niebla celestial, apareció una figura. Nunca imaginé que un día, yo, el hombre que había arrojado la imagen sagrada de la Virgen de Guadalupe de mi madre para que Canelo la destruyera, sería testigo de algo así. Ahí estaba ella, una mujer morena, joven, envuelta en un manto de un azul tan profundo y vibrante que parecía absorber e irradiar toda la luz del universo. No era una imagen estática, fría y sin vida como las que yo tanto despreciaba, sino una presencia viva, pulsante. Su expresión era serena y maternal, una mirada que penetraba mi alma sin juicio, solo con una compasión infinita. No había rastro de reprobación por mi acto sacrílego, por mi profanación diabólica, por mi idolatría al dinero y al demonio de mi orgullo intelectual. Solo amor, un amor que yo nunca había sentido, ni siquiera en mi búsqueda frenética de éxito y riqueza. En aquel momento de desesperación absoluta, con la muerte aún rondando, una paz inexplicable se apoderó de mí. Era una paz que no tenía sentido, una calma en el ojo del huracán, que desmantelaba cada argumento de mi escepticismo. Recordé el fragmento del manto azul que Canelo había llevado, la voz de don Salvador Ramírez, el vecino supersticioso, hablando de milagros, y de la Virgen de Guadalupe. Aquella aparición no era un placebo, no era una ilusión, era real. Sus labios no se movieron, pero una voz suave, más una sensación que un sonido, resonó directamente en mi mente. Hijo, yo estoy aquí. No temas. La fe que perseguiste es tu salvación. Mis piernas cedieron. Yo, Raúl Castañeda, el magnate escéptico, caí de rodillas en la suciedad de la celda, no por debilidad, sino por una reverencia que jamás pensé ser capaz de sentir. La imagen de la Virgen de Guadalupe permaneció, irradiando esa luz azul y paz, mientras yo, el bárbaro que se había burlado de ella, sentía cada fibra de mi ser destrozada y reconstruida. Mi razón estaba en colapso, mi escepticismo implosionaba ante aquella evidencia sobrenatural. Era el milagro que había implorado, pero de una forma que nunca podría haber concebido. Era el inicio de mi conversión, no por elección, sino por una intervención divina tan poderosa, que no dejaba espacio para dudas, solo para una rendición total. La Virgen María, a quien llamaba mentira e idolatría, estaba allí, real, viva, y me ofrecía la mano para salir del abismo que yo mismo había cavado. La aparición de la Virgen, aunque etérea, no fue un delirio. Se disolvió como neblina, pero la paz inexplicable que me había invadido permaneció, un bálsamo para el alma destrozada. Yo seguía en la celda inmunda, el olor a moho y desesperación, aún flotaba, pero algo en mí había cambiado irremediablemente. Mi razón había sido pulverizada, mi escepticismo aplastado por la evidencia más profunda y personal que podría haber tenido. El magnate que yo había sido, el hombre de la idolatría al dinero y al control,
ahora era solo un recipiente vacío, listo para ser llenado por algo que yo había llamado superstición e ilusión. Fue entonces cuando, desde fuera de la celda, un sonido familiar e inconfundible rompió el silencio opresor, un ladrido. No un ladrido cualquiera, sino el ladrido estridente y desesperado de Canelo, mi propio perro, aquel al que yo había incitado a destruir el fragmento de la Virgen de Guadalupe. Nunca imaginé que el mismo animal, cómplice involuntario de mi barbarie y de mi sacrilegio, sería ahora un heraldo de esperanza. Los ladridos se intensificaron, mezclándose con voces ahogadas y de repente, un ruido de allanamiento. El demonio de mi miedo intentó convencerme de que eran los secuestradores volviendo para ejecutarme, pero la paz de la aparición aún me envolvía, una armadura contra el pavor que antes me consumía. La puerta de la celda se abrió con un estruendo, revelando no los rostros brutales de mis verdugos, sino la figura corpulenta y preocupada de don Salvador Ramírez, mi vecino devoto, aquel a quien yo tanto despreciaba por su idolatría y superstición infundada. Detrás de él, Canelo, jadeando, con un trozo de tela azul, idéntico al manto de la Virgen de Guadalupe que yo había profanado, colgando de su boca. El hilo divino que me conectaba a la salvación no era de oro, ni de evidencia científica, sino de un tejido simple, y de una lealtad canina que desafiaba toda mi lógica. Raúl, gracias a Dios, Canelo no paraba de ladrar en tu puerta, y traía esto, dijo don Salvador, señalando el fragmento del manto azul. Sentí un presentimiento, una premonición, y cuando vi al perro con esa tela, me acordé de tu madre y de su fe, pensé que algo andaba mal. Llamé a la policía pero vine antes, siguiendo a Canelo. En aquel momento de absoluta desesperación, la razón de don Salvador, guiada por una fe que yo había ridiculizado como superstición, se unía a la intervención sobrenatural. El milagro no era solo la aparición, era la red de eventos que se desenrollaba, orquestada por una fuerza mayor que mi escepticismo jamás podría concebir. La policía llegó enseguida, irrumpiendo en el cautiverio. Los secuestradores, tomados por sorpresa, fueron rápidamente dominados. Yo, Raúl Castañeda, el magnate escéptico y radical, estaba libre. Pero la libertad física era solo el principio. La conversión que se iniciaba era mucho más profunda, una devastación de mi antiguo yo. El sacrilegio que yo había cometido, la profanación diabólica contra la Virgen de Guadalupe, había sido respondido no con castigo, sino con un milagro de rescate, mediado por un perro y un vecino supersticioso. Nunca imaginé que la Virgen Morena, que yo tanto había insultado, usaría los instrumentos más improbables para salvarme, devastando mi mundo de razón y escepticismo, para reconstruirlo sobre la roca de la fe. El demonio de mi arrogancia había sido expulsado, y un nuevo camino pavimentado por la gracia se abría ante mí, un camino de conversión y gratitud a la Virgen de Guadalupe. Los interrogatorios policiales fueron un borrón, mi mente, antes un templo de razón y evidencia científica, estaba en ruinas. Las preguntas sobre los secuestradores, el cautiverio, todo parecía distante. Lo que importaba era la paz inexplicable que aún me envolvía, el calor sutil que persistía en mi pecho, y sobre todo, la imagen de la mujer morena, del manto azul, de la Virgen de Guadalupe que yo había profanado. Nunca imaginé que un día, yo, Raúl Castañeda, el magnate escéptico, sería rescatado, y aún así, sentiría que la verdadera liberación había venido de un lugar que yo llamaba superstición. Cuando finalmente me dejaron en paz, don Salvador estaba allí, sentado en una silla de plástico en la delegación, con Canelo acurrucado a sus pies. El fragmento del manto azul estaba cuidadosamente doblado en sus manos. Raúl, comenzó, su voz tranquila y serena, contrastando con el caos de mi alma. Yo sabía que algo andaba mal. Canelo no es de ladrar así y no se movía de su puerta. Cuando me trajo este pedazo de tela, me acordé de su mamá. Ella siempre decía que la Virgen de Guadalupe nunca nos abandona, incluso cuando nosotros la abandonamos. Recé con todas mis fuerzas para que la morenita lo protegiera. Sus palabras, tan sencillas y llenas de fe, fueron un golpe en mi escepticismo. Yo, que idolatraba la razón y despreciaba la idolatría, estaba escuchando la verdad de un hombre al que consideraba supersticioso. La profanación diabólica de mi pasado, el acto sacrílego de arrojar la imagen para que mi perro la destruyera, todo eso pesaba. Pero don Salvador no me miraba con juicio, solo con compasión. No sé cómo explicar, don Salvador, confesé, mi voz ronca, pero la vi. La vi. Ella vino a mí en la celda, la Virgen de Guadalupe, y Canelo, él me salvó. Ustedes dos me salvaron, es un milagro.
Las palabras salieron como un río represado, una conversión que empezaba a manifestarse. El demonio de mi orgullo estaba siendo devastado. En aquel momento, la reconciliación comenzó, no solo con don Salvador, sino con la memoria de mi madre, con la fe que tanto había escarnecido. Lo siento mucho, don Salvador. Por todo. Por haberme burlado de su superstición, de la fe de mi madre, por haber sido un bárbaro. Yo era ciego. Mi idolatría al dinero, y a mi propio intelecto, me cegueó con acento agudo a la verdad. Creía que era libre, pero era esclavo de un demonio de orgullo. Don Salvador solo asintió, sus ojos humedecidos. La guadalupana siempre espera a Raúl, ella nunca se rinde con un hijo. Sus palabras fueron un bálsamo. Había cambiado la idolatría de bienes materiales y de mi propia razón por un vacío existencial, y ahora, inexplicablemente, sentía que estaba siendo llenado por algo infinitamente mayor. Era una nueva idolatría, sí, pero no de un objeto o de un concepto vacío. Era una idolatría de la verdad, de la compasión, de la presencia divina que me había rescatado del abismo. Era la conversión de un alma que, antes, solo conocía la oscuridad del escepticismo y del desprecio, y que ahora empezaba a ver la luz de la fe, guiada por la Virgen de Guadalupe. Yo, el arrepentido, estaba listo para testificar. Al ver a mi madre, su rostro marcado por el dolor y por una fe inquebrantable, no pude contener las lágrimas. La barbarie que yo cometí se deshizo en un abrazo. Madre, perdóname. La Virgen de Guadalupe me salvó. Susurré, la voz ahogada. Don Salvador Ramírez, el vecino, observaba, sus ojos humedecidos. En aquel abrazo redentor, la familia, devastada por mi escepticismo y mi idolatría, empezaba a reconstruirse, un milagro de conversión, guiado por la Virgen de Guadalupe. Aquel abrazo redentor marcó el inicio de una nueva era. Mi imperio, antes construido sobre la idolatría al lucro y un escepticismo que consideraba la caridad una debilidad, comenzó a derrumbarse para ser reedificado. El posem palonse el fique acutapesawa, milagro de mi conversión, obrado por la Virgen de Guadalupe, me mostró que la verdadera riqueza no estaba en los números de la lotería que yo tanto anhelaba, sino en la gracia. Mi propósito, antes diabólico en su codicia, ahora era servir. Yo, antes ciego por la idolatría y el escepticismo, vi en Canelo, el perro que usé en mi profanación, a mi ángel. Su mirada, y la luz serena del manto azul de la Virgen de Guadalupe, fueron las primeras señales de un milagro improbable. La Virgen de Guadalupe usó incluso la barbarie que yo mismo provoqué para salvarme. Yo, que la veía como una superstición diabólica, ahora la reconocía como la Virgen de Guadalupe la Madre. Mi razón escéptica, antes tan orgullosa, se doblegaba ante el milagro. La imagen que arrojé para que Canelo destruyera, símbolo de mi idolatría al dinero, era ahora el rostro de la compasión que me rescató del secuestro y la devastación. Nunca imaginé que mi propio acto de profanación sería parte de mi salvación. Hoy, mi voz, antes usada para propagar el escepticismo y la idolatría al dinero, clama por tolerancia. Yo, el millonario que veía la fe como superstición diabólica, ahora testifico el milagro de la Virgen de Guadalupe. Mi conversión, nacida de la devastación del secuestro express, es una invitación. No persigan lo que no comprenden. La Virgen de Guadalupe me mostró la verdadera razón. Mi gratitud es eterna. Cada oración a la Virgen de Guadalupe brota de un corazón transformado, que antes solo conocía el escepticismo y la idolatría.